Imagina la siguiente escena. Estás fuera de un denso bosque, el suelo tiembla levemente bajo tus pies y de repente, emergiendo de la vegetación, aparece una serpiente. Pero no una serpiente cualquiera, una serpiente del tamaño de un autobús, más de 13 metros de largo y un peso de más de 1000 kilos. Y luego, al otro lado, se escucha ese sonido inconfundible, el ruido sordo, el paso pesado, el hocico gigantesco de un Tyrannosaurus Rex. Los dos monstruos se miran. Y ahora la pregunta en la que nadie podía dejar de pensar después de que te la pregunté. ¿Sería suficiente la mordedura más poderosa de la historia de los dinosaurios para destruir a la serpiente más colosal que jamás haya existido? Quédate conmigo hasta el final porque la respuesta de la ciencia te dejará anonadado. Hablad, chicos. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy entramos en un enfrentamiento que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que está completamente basado en fósiles reales, biomecánica real y ciencia real. Vamos a comparar dos de los animales más aterradores que jamás hayan puesto un pie o se hayan arrastrado sobre este planeta. Y al final tendremos una respuesta que la mayoría de la gente no espera. Pero antes que nada, presentemos a los competidores. Primero, el T-Rex. Todo el mundo lo sabe. A todo el mundo le encanta temerlo. El Tyrannosaurus Rex vivió a finales del período Cretácico, hace entre 66 y 68 millones de años, en América del Norte. Se trataba de un depredador bípedo que podía alcanzar los 12 o 13 metros de longitud y pesar entre 8 y 14 toneladas, según las estimaciones más sólidas. Pero lo que hace que el T-Rex sea un T-Rex no es su tamaño, es esa boca, esos dientes. Esa fuerza absurda se concentró en un solo punto del espacio, cuando cerró la mandíbula. Ahora el segundo competidor, la Titanoboa. Y mira, si nunca has oído hablar de ella, prepara tu corazón. Titanoboa cerrejonensis vivió hace aproximadamente 58 a 60 millones de años, en lo que hoy es Colombia. Entonces sí, están separados por unos pocos millones de años de historia. El T-Rex ya había desaparecido cuando llegó la Titanoboa. Pero la ciencia no tiene ningún problema en hacer este ejercicio teórico, y nosotros tampoco, porque aquí lo que importa es la física, la biología, la biomecánica, y eso es atemporal. La Titanoboa era una serpiente absurda. Los fósiles encontrados en Cerrejón, Colombia, indican que alcanzaba los 13, quizás 14 metros de longitud. Según algunas estimaciones, pesa más de 1200 kilos. Estaba relacionado con las boas constrictoras y las anacondas modernas, y probablemente cazaba de manera similar, usando su cuerpo para constreñir, apretar y asfixiar, pero en una escala que apenas podemos imaginar. Así que aquí está el enfrentamiento. Un T-Rex muerde el cuerpo de una Titanoboa. Y la pregunta científica que debemos responder es, ¿la fuerza de mordida del T-Rex sería suficiente para perforar, romper o destruir la estructura corporal de una Titanoboa? Averigüemos. Y para ello primero debemos entender qué era realmente capaz de hacer este mordisco. Durante muchos años, los científicos han estimado la fuerza de mordedura del T-Rex en valores altos, pero razonables para un dinosaurio, unos 40.000 newtons, unos 50.000. Y entonces llegó el estudio publicado en 2012 en la revista Scientific Reports, dirigido por Gregory Erickson de la Universidad Estatal de Florida. Utilizaron sofisticados modelos informáticos basados en los músculos craneales reconstituidos del T-Rex y dieron con un número que hizo que el mundo científico abriera la boca. Estimación central: aproximadamente entre 35.000 y 57.000 newtons de fuerza de mordida. Pero en algunos escenarios, considerando los dientes posteriores más robustos, se alcanzan valores cercanos a los 183.000 a 235.000 newtons de presión por diente. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, un león africano adulto muerde con alrededor de 1.200 a 1.500 newtons. El cocodrilo del Nilo, campeón entre los reptiles modernos, alcanza los 22.000 newtons. El T-Rex se metía el cocodrilo en el bolsillo e incluso le daba cambio. Pero la fuerza de mordida por sí sola no lo dice todo. Lo que lo destruyó no fue solo la presión, fue la combinación de presión
y la geometría de los dientes. Los dientes del T-Rex no se parecían a los de ningún depredador moderno. Eran más anchos, más rechonchos, casi con forma de plátano. No eran para rebanar, eran para perforar y triturar huesos. Y aquí viene un concepto que será central en nuestra discusión: la presión de contacto. Porque la fuerza distribuida es una cosa, fuerza concentrada en un punto de 3 centímetros de ancho y de 5 a 8 centímetros de largo es otra muy distinta. Los investigadores estimaron que los dientes del T-Rex ejercían presiones de contacto del orden de cientos de megapascales. A efectos de comparación, el acero dulce comienza a deformarse a 250 megapascales. El hueso cortical humano puede soportar alrededor de 170 megapascales antes de fracturarse. T-Rex masticaba huesos de dinosaurio titanosaurio como si fueran galletas. Hay evidencia fósil de esto. Los coprolitos, que son heces fosilizadas de T-Rex, que contienen fragmentos de hueso triturado, fragmentos de hueso denso de saurópodo. Esto está documentado. Esto es real. Entonces, ¿qué sucede cuando esa fuerza se encuentra con la titanoboa? Esperar. Antes de responder a eso, necesito contarte algo sobre el cuerpo de titanoboa que la mayoría de la gente no sabe. Y eso cambiará completamente la ecuación, te lo diré pronto. Antes déjame preguntarte algo para que puedas responder en los comentarios, ¿vale? Si pudieras observar esta confrontación desde un lugar seguro, a unas 3 filas de distancia, digamos, ¿a cuál de los dos apostarías de inmediato? A la intuición. ¿T-Rex para la fuerza bruta o titanoboa para la adaptabilidad? Cuéntamelo en los comentarios, porque tus respuestas siempre son sorprendentes, y las leo todas. Volviendo, el cuerpo de titanoboa. Sabemos cómo es el cuerpo de una serpiente. Músculo, mucho músculo, piel dura, costillas interconectadas que funcionan como una especie de armadura distribuida. Pero titanoboa no era una serpiente cualquiera, era una serpiente del tamaño de un animal terrestre gigante. Y esto cambia la física de maneras sorprendentes. Los estudios sobre la biomecánica de serpientes grandes, especialmente anacondas y pitones, muestran que su densidad muscular y su capacidad para redistribuir el impacto por todo el cuerpo son extraordinarias. Una anaconda verde adulta, que pesa 250 kilogramos y mide 6 metros de largo, puede moverse y contraerse de manera que absorba impactos que romperían los huesos de un mamífero equivalente. Ahora escale eso a 12, 13 metros y más de 1000 kilos de masa muscular. El cuerpo de titanoboa era, en términos biomecánicos, una de las estructuras más resistentes que jamás haya existido, pero la resiliencia tiene un límite. Y entonces llegamos a un punto central en la ciencia de esta confrontación. Hablemos de vértebras. La columna vertebral de titanoboa estaba formada por cientos de vértebras. Los fósiles encontrados en Cerrejón muestran vértebras individuales que miden más de 1 pie de diámetro. Son las vértebras de serpiente más grandes jamás registradas en la historia de la paleontología. Estas vértebras eran densas, robustas, diseñadas para soportar el peso colosal de un animal que necesitaba moverse tanto en tierra como en agua. La verdadera pregunta científica entonces es: ¿podría la mordedura del T-Rex perforar y fracturar estas vértebras? Y aquí entramos en un ejercicio que los propios paleontólogos hacen cuando estudian las interacciones depredadoras: el análisis del daño óseo. Hay estudios fascinantes en los que los investigadores observan marcas de mordeduras en fósiles y pueden reconstruir la fuerza y el ángulo de un golpe. En el caso del T-Rex, las marcas de mordidas encontradas en huesos de Triceratops y hadrosaurios muestran que los dientes penetraron completamente en estructuras óseas de alta densidad, y luego, y aquí está el detalle escalofriante, y luego los huesos se fragmentaron por la presión adicional del cierre de las mandíbulas. Si los investigadores aplican estos modelos al diámetro y la densidad estimados de las vértebras de titanoboa, la simulación se verá así. ¿Tendría la mordedura del T-Rex fuerza suficiente para fracturar las vértebras de titanoboa? Sí. En condiciones ideales, sí, pero, y este pero es enorme, esto requiere que el T-Rex pueda mantener a la serpiente en su lugar el tiempo suficiente para completar la mordida. Y ahí es donde las cosas se ponen mucho más interesantes. Hombre, si has estado aquí hasta ahora, realmente estás disfrutando de esta inmersión en la paleontología,
la biomecánica y la historia de la vida en la Tierra. Y si te gusta, hazme un favor que no cuesta nada. Entra y dale me gusta al video ahora. Grave. Este simple gesto es lo que le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y es lo que me permite seguir brindándoles videos como este de forma gratuita. No lo dejes para después. Ve allí, haz clic y vuelve aquí porque la respuesta final aún no ha llegado. De vuelta al enfrentamiento. El T-Rex, a pesar de toda su fuerza bruta, tenía una limitación anatómica fascinante. Sus brazos, diminuto, proporcionalmente inaccesible. El T-Rex no abrazó a su presa. Él no se contuvo. Mordió y su boca lo era literalmente todo. Presa que se escapó de entre los dientes, escapó. La titanoboa, en cambio, era un animal de constricción. El principal mecanismo de defensa y ataque era todo el cuerpo. Decenas de metros de músculos que se curvan, contraen y asfixian. Los estudios con anacondas modernas muestran que la presión de constricción de una anaconda grande puede alcanzar de 7 a 9 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es suficiente para colapsar los pulmones de un mamífero grande y detener el corazón de un caimán adulto. Ahora si se escala esto a titanoboa, la presión de constricción estimada por los investigadores, utilizando modelos alométricos basados en el tamaño, podría alcanzar valores entre 15 y 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Algunos modelos alcanzan cifras aún mayores dependiendo de suposiciones anatómicas. Y ahora tenemos un problema real para el T-Rex, porque mientras intenta posicionar su cabeza para dar ese mordisco devastador, ¿qué hace la titanoboa? Ella está jugando. Está usando la longitud absurda de su cuerpo para atrapar sus patas traseras, inmovilizar el torso, para comprimir la caja torácica. El T-Rex tenía una caja torácica enorme, sí, pero el hueso puede resistir la presión hasta cierto punto. Y un T-Rex, con las patas traseras inmovilizadas y el tronco comprimido, pierde progresivamente su capacidad de resistencia, pierde el equilibrio, pierde fuerza de mordida, porque la fuerza de mordida en cuadrúpedos y bípedos está parcialmente sustentada por la postura corporal. Quitas la postura, reduces la eficacia de la mordida. Pero entonces, ¿el T-Rex no tiene ninguna posibilidad? No es tan simple, porque aquí entra otro elemento que la ciencia considera crucial en cualquier análisis de depredación: quién ataca primero y dónde. Si el T-Rex logra dar un mordisco preciso en la región cervical anterior de la titanoboa, los primeros 2 o 3 metros de la cabeza, podría causar suficiente daño neurológico o vascular como para comprometer inmediatamente la capacidad de constricción de la serpiente. La titanoboa como reptil depende de señales neuronales que recorren la columna para coordinar sus músculos. Un corte o una fractura en la región cervical anterior podría, en teoría, alterar la coordinación del enrollamiento. Pero aquí está el problema. La cabeza de una serpiente es el lugar más difícil de morder en combate. Las serpientes son rápidas, son impredecibles. Titanoboa, a pesar de su tamaño, era un depredador activo que cazaba cocodrilos del Paleoceno, animales rápidos y agresivos. Ella no se quedaría sentada esperando. Y aquí llega un punto que encontré fascinante cuando investigué este video. Existe un concepto en biomecánica depredadora llamado ventana de oportunidad para atacar. Este es el momento en que un depredador tiene la posición, distancia y ángulo necesarios para un ataque efectivo. Para el T-Rex, esta ventana con la titanoboa sería extremadamente estrecha, porque la serpiente está en constante movimiento y nunca ofrece un punto de contacto fijo durante más de fracciones de segundo. Para titanoboa, la ventana de oportunidad es mucho más amplia, porque no necesita un puesto específico. Cualquier parte del cuerpo del T-Rex que pueda rodear es suficiente para iniciar el proceso, y en una serpiente de 13 metros se envuelve alrededor de una pierna, alrededor de la mitad del tronco, alrededor del cuello. Varias posibilidades simultáneas. Ahora podrías estar pensando, pero está bien, el T-Rex puede morder antes de que la titanoboa se acurruque, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero aquí viene algo que cambió por completo mi visión del T-Rex cuando lo leí por primera vez. El T-Rex probablemente no era tan ágil como parece ser la cultura popular. Los estudios de locomoción, como el publicado en el Journal of Theoretical Biology en 2002 por John Hutchinson, han demostrado que,
Por su peso y proporciones de las piernas, el T-Rex adulto probablemente caminaba a una velocidad rápida de 17 a 25 kilómetros por hora. No era una criatura explosiva que corría, era un depredador de fuerza y resistencia. La titanoboa, en cambio, en estimaciones de movimiento en un ambiente acuático o semipantanoso, podría moverse con una agilidad sorprendente para un animal de su tamaño. Las grandes serpientes constrictoras modernas se enrollan más rápido de lo que sugiere la intuición. Una anaconda verde de 6 metros puede envolver a un animal medio en cuestión de segundos. Escala esto a la titanoboa, y la velocidad sinuosa en los primeros momentos del enfrentamiento podría ser decisiva. Pero espera, antes de darles el veredicto final, necesito hablarles de una variable de la que nadie habla en estas discusiones. Una variable que cambia el resultado dependiendo del entorno donde se desarrolla el enfrentamiento. Y tiene que ver con algo que la paleontología descubrió sobre titanoboa que es completamente contradictorio. Aguanta ahí. Oye, antes de continuar, si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Porque estamos aquí todas las semanas haciendo exactamente eso. Profundizar en la ciencia real, en la paleontología, en la biología evolutiva, de una manera que no encontrará en ningún otro lugar. Pulsa el botón rojo de suscripción, activa la campanita y no te volverás a perder nada. Grave, la variable, el medio ambiente. La titanoboa no era un animal puramente terrestre. Los estudios de los fósiles de Cerrejón, publicados principalmente por Jonathan Block y Carlos Jaramillo desde 2009, indican que la titanoboa era un animal de ambiente fluvial y pantanoso. Vivía en densos bosques tropicales con muchos cuerpos de agua y cazaba principalmente en ríos y lagos. Al igual que las anacondas modernas, probablemente era más eficiente en el agua que en tierra firme. El T-Rex, por otro lado, era un animal de ambientes más abiertos y semaridos. Las formaciones geológicas donde se encuentran fósiles de T-Rex, como la formación Hell Creek, indican un ambiente de llanuras abiertas, bosques abiertos y riberas de ríos, pero no ambientes acuáticos densos. En terreno abierto y seco, el T-Rex tiene más espacio para maniobrar, más tiempo para posicionar su mordida y menos riesgo de ser atrapado en desventaja postural. En aguas poco profundas o en un entorno de bosque denso, la titanoboa se encuentra en su hábitat. Tiene la ventaja de la movilidad, la percepción ambiental y la táctica. Y aquí está el veredicto científico, no el veredicto de la película, no el veredicto de la fantasía. El veredicto que surge cuando se aplican la física, la biología, la biomecánica y la paleontología al problema. En tierra firme y abierta, el T-Rex tiene una verdadera ventana de oportunidad. Un mordisco preciso en la cabeza de la titanoboa o en la región cervical anterior causaría suficiente daño como para incapacitar o matar a la serpiente antes de que pudiera enrollarse por completo. La fuerza de mordida del T-Rex, aplicada con precisión, podría fracturar las vértebras de la titanoboa, que son robustas pero no resistentes a 230.000 newtons de presión de contacto. En este escenario, las probabilidades favorecen ligeramente al T-Rex como ganador, especialmente si ataca primero. En un entorno acuático o de bosque denso, el escenario es el contrario. Titanoboa tiene la ventaja de la movilidad y el medio ambiente. El T-Rex en terreno inestable pierde eficacia de mordida. La probabilidad de que la titanoboa pueda envolver al menos una parte del T-Rex antes de que se ejecute la mordida aumenta significativamente. Y una vez enrollada, la presión de constricción estimada de titanoboa, entre 15 y 25 kilogramos por centímetro cuadrado, sería suficiente para comprometer la respiración y la circulación de cualquier animal, incluido un T-Rex. Pero hay un último punto que debo agregar, y ahí es donde la ciencia se vuelve realmente filosófica, porque lo cierto es que el T-Rex no se enfrentaba a presas que pudieran moverse en 3 dimensiones alrededor de su cuerpo. Toda la evolución de los dientes, la fuerza de mordida y la estrategia de caza del T-Rex se optimizó para las presas que permanecían en el suelo, huían en línea recta o se defendían con cuernos o cola. La titanoboa representaría un tipo de amenaza para la que el T-Rex no tuvo adaptación evolutiva. Sería el cazador encontrando un desafío completamente fuera de su repertorio, y eso, seamos realistas, es fascinante.
porque demuestra que el tamaño y la fuerza bruta tienen límites. Esa evolución no es una escalera donde siempre gana el más grande. Es una red de especializaciones, de nichos, de soluciones únicas para problemas únicos. Y hablando de problemas y soluciones únicas, necesito contarles algo sobre el canal. Hacer este tipo de videos, investigar artículos científicos, estudiar biomecánica, reconstruir lo que dice la paleontología sobre los animales que vivieron hace decenas de millones de años, lleva tiempo, mucho tiempo, y amor, pero también recurso. Y si este vídeo te ha aportado algo, una nueva idea, una nueva curiosidad, un deseo de saber más sobre el mundo que existía antes que nosotros, considera hacerte miembro del canal o dejar una contribución para Valeu demais. Cada soporte va directamente a la investigación para el siguiente vídeo. Sigue recto para que podamos seguir haciendo esto como te mereces, sin cebo de clics, sin superficialidad, con ciencia real. Esto significa mucho para mí, en verdad. Entonces volvamos a nuestro enfrentamiento épico. El T-Rex versus la Titanoboa. La respuesta final, condensada. La mordedura del T-Rex tiene suficiente fuerza teórica para destruir estructuralmente el cuerpo de la Titanoboa, pero esta mordida tendría que ejecutarse en condiciones ideales, con precisión, sin que Titanoboa pudiera iniciar el proceso de constricción de antemano. Y en condiciones reales, con ambos animales en movimiento, con el instinto depredador de la serpiente y su colosal masa en juego, el resultado sería incierto. Dependía de quién atacaría primero, cuál sería el entorno y cuál sería la región de contacto inicial. La ciencia no resuelve esto con un fulano de tal gana fácil. La ciencia lo resuelve diciendo, ambos eran animales extraordinarios, cada uno con un conjunto de adaptaciones que los hacían dominantes en su nicho. Y juntar los dos no produce un ganador obvio, produce una de las confrontaciones biológicamente más interesantes que la teoría de la evolución pueda imaginar. Y eso me lleva a la pregunta que os dejo hoy. Si la evolución hubiera tirado los dados de manera diferente, y el T-Rex y la Titanoboa hubieran existido al mismo tiempo, en el mismo entorno, durante millones de años, ¿cómo crees que habrían evolucionado cada uno en respuesta al otro? ¿Habría desarrollado el T-Rex nuevas estrategias de caza? ¿La Titanoboa se habría vuelto aún más grande, más rápida o más venenosa? Contéstame esto en los comentarios. Quiero saber lo que piensas, porque esa es la parte más apasionante de la paleontología. No solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido. La ciencia no tiene una máquina del tiempo. No hay arena. No existe una forma real de realizar esta prueba. Pero hay algo mejor. Hay fósiles que guardan historias. Hay matemáticas que reconstruyen fuerzas. Hay biología que revela lo que hacían los músculos hace 60 millones de años. Y mientras tengamos estas herramientas y esta curiosidad, seguiremos descubriendo que la realidad es siempre más salvaje, más sorprendente y más increíble que cualquier ficción que podamos inventar. El T-Rex no era invencible. La Titanoboa no era indestructible. Ambas fueron soluciones evolutivas geniales para mundos completamente diferentes. Y el hecho de que podamos sentarnos aquí hoy, mirar estos huesos fosilizados y reconstruir una batalla que nunca ocurrió, usando la física y la biología, eso dice todo sobre lo que hace que la ciencia sea extraordinaria. Hasta la próxima. Y no lo olvides, el monstruo más grande que jamás haya existido está siempre a solo un descubrimiento de distancia.